conocer primero la fisiopatología para poder enfocar el manejo y entender lo que se va a hacer con el paciente. Si no, solo se va a ir repitiendo como un recetario de forma rutinaria y al final el perjudicado va a ser pues, el paciente y no se va a lograr el objetivo que es de eh, tratar de darle el mejor soporte y la recuperabilidad del paciente, ¿no? Entonces, en líneas generales ya sabemos que shock, ¿no? Va a ser todo ese equilibrio que se va a dar entre el delivery del oxígeno, ¿no? Esa deuda eterna que va a haber del oxígeno, ¿no? Debido a múltiples causas que van a generar al final, ¿no? Una disfunción y una lesión y muerte celular, ¿ya? Entonces, hay formas de poder nosotros enfocar y ver la micro y la macro circulación. Ya sabemos que con los parámetros, ¿no? Hemodinámicos, sobre todo al momento de hacer un triaje y ver el tema o las funciones vitales del paciente, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la presión media arterial, nos puede enfocar, pero la alteración no va más allá de la macro circulación, lo que ven nuestros ojos. Entonces, es una ayuda importante, es el poder de valorar, ¿no? El tema de cómo está la microcirculación. Para ello nos tenemos herramientas como es la gasometría. Por eso es tan importante y fundamental que todo, ¿no? Paciente en la valoración inicial, ¿no? Cuando hacen su ABCD, eh, tienen que sacar una muestra de gasométrica y ver cómo está el medio interno, en este caso la microcirculación, ¿no? Hay una fuerte asociación entre el nivel de lactato, ¿ya? Que va de la mano con mortalidad y también, como vamos a ver más adelante, el uso en este caso, de transfusión masiva, ¿sí? Si es que no se puede, en su defecto, el exceso de bases también orienta, ¿ya? Pero hay más peso y más evidencia en el tema del dosaje de lactato, ¿sí? Entonces, los tipos de shock ya lo conocen ustedes, ¿no? No les voy a decir algo nuevo, ¿no? Shock hipovolémico, hemorrágico, que es el cual vamos a hablar en esta ponencia, pero también está el shock neurogénico, shock cardiogénico, shock distributivo, ¿ya? Y que a veces se puede confundir, ¿no? Porque los pacientes recuerden que presentan pluripatologías, ¿no? Presentan comorbilidades, pero dentro del paciente con trauma les puede llegar también que un paciente que venga con un trauma neurogénico o que diga un shock neurogénico, ¿no? O un shock medular, que son dos cosas distintas, ¿no? Puede estar también con pérdida de volemia, ¿no? Y de repente podemos desenfocarnos y manejar más, en este caso, el trauma vértebro-medular y tal vez desmerecer, ¿no? De por ahí una pérdida, ¿no? De sangre que se está dando de repente en retroperitoneo. Y al final, cuando ya nos damos cuenta, el paciente ya está chocado, disfuncionado y, bueno, entra en paro y las complicaciones que conllevan, ¿no? Entonces, simplemente aquí para ver. En esta foto de fondo no es un gran cirujano, ¿no? Finales del siglo XVII, ¿ya? Es el doctor Samuel Gross, donde justo ya habla sobre el tema de la hemodinamia, ¿no? Y sobre el enfoque en sí, el engranaje que se da, pues, ¿no? El tema eh, de valorar al paciente en general, ¿no? Y enfocar, ¿no? Que todo un conjunto va a trabajar si es que obviamente nosotros enfocamos bien al paciente y ayudamos en la recuperación, ¿no? El desencaje brusco de la maquinaria de la vida, ¿no? Es una definición que da en este caso para los esposos ahí de lo que vendría a ser un paciente con choque hemorrágico. Siguiente, por favor. Bien, entonces es fundamental saber la fisiopatología, entender, ¿no? Qué vamos a tratar. Entonces, en líneas generales, ¿no? Ya eso está descrito, ustedes ya lo conocen, ¿ya? Pero ya sabemos que toda noxa o toda lesión, ¿no? Todo agente externo que genere, pues, ¿no? Un daño va a activar, ¿no? Factores inflamatorios y proinflamatorios. La pérdida de volumen obviamente vas a dar como respuesta, ¿no? De forma inicial, ¿no? Activación de receptores a nivel del callado órtico, como ya lo saben ustedes, a nivel carotidio, ¿ya? Y estos van a dar una respuesta neurohormonal. A nivel renal, ya sabemos que se va a activar las células extraglomerulares, ¿ya? El sistema renina-angiotensina se va a disparar como de forma inicial. Entonces, esto es importante
porque recordemos que las 2 primeras horas el paciente puede ya estar hipoperfundido, pero no puede dar manifestaciones clínicas, ¿sí? Recordemos que la respuesta adaptativa ante el trauma va a ser justamente la liberación de esta cascada de hormonas, ¿ya? Y neurotransmisores. Las endorfinas, las catecolaminas endógenas también se van a ver involucradas. Entonces, va a haber una respuesta, ¿no? La angiotensina 2 va a generar, pues obviamente, vasoconstricción, ¿no? Va a haber una respuesta a nivel de la suprarrenal, ¿no? Y con ende va a haber una redistribución de flujo, ¿no? En este caso, y va a haber un aumento, pues, ¿no? De la volemia. Pero como ya saben, este es algo transitorio, ¿no? Pasa el periodo de adaptación y ya vienen a aparecer ya otras moléculas de daño, en este caso los DAMs, junto con los factores proinflamatorios, que ya sabemos que tienen un papel importante, ¿no? El PAMS y el DAMS, ¿no? Que ya se describe no solamente en trauma, ¿no? En casi ya todas las cascadas inflamatorias y proinflamatorias tienen un papel fundamental. Entonces, esto va a generar a la larga pues una disfunción a nivel endotelial, ¿no? Entonces, el daño de la pérdida del glucocálix, ¿no? Es lo que al final genera ese trastorno de permeabilidad vascular y por ende una fuga de capilar, ¿no? Mayor trastorno de coagulación, ¿ya? Y sumado, ¿no? A las medidas terapéuticas y iatrogénicas que se pueden dar. Una de ellas, que es la fluidoterapia, ¿no? O la resucitación con fluidos de forma liberal, que lo vamos a ver más adelante. Y que muchos lo hemos hecho y es parte de la formación y es válido también hacerlo, ¿ya? Entonces, ya hay que ver hasta este punto de que obviamente un paciente que está con trauma, no con un shock hemorrágico por trauma, hay pérdida de volumen, en este caso sangre, hasta que se demuestre lo contrario, va a ser un choque hemorrágico, ¿no? Un paciente que viene secundario de un trauma. Entonces la mortalidad obviamente va de la mano, ¿no? Pero en la medida que uno reponga, ¿no? Esta pérdida de volumen, también va a haber una repercusión, obviamente, en la recuperación y obviamente en el riesgo de fallecer del paciente, ¿no? Si solo se reponemos un 80%, ¿no? Si solo reponemos solo sangre, obviamente la recuperación de este paciente va a ser un 80%, ¿no? ¿Ya? Es el riesgo de mortalidad. Pero si lo asociamos a plasma, disminuye a un 70%, ¿no? Pero si asociamos hemoderivados y fluidoterapia, en este caso con soluciones cristalinas equivalentes, se reduce hasta casi un 30%. Entonces es fundamental, ¿no? Digamos, esta forma de poder nosotros manejar al paciente de forma inicial, ¿sí? Entonces, no se olviden que la fluidoterapia es un pilar también importante, ¿no? En este tipo de patologías que lo vamos a ir viendo más adelante. Siguiente. Bien, entonces ya sabemos que el PAMS y el DAMS influyen bastante, ¿no? En la generación de mayor daño, ¿no? La respuesta neurohormonal, ¿no? La activación de todas las citoquinas, ¿no? La respuesta inflamatoria, ¿no? Todos los agentes proinflamatorios que van a generar más daño, más inflamación, ¿no? Y por ende también más muerte celular, ¿no? Ya sabemos que la deuda del oxígeno, del delivery del oxígeno, el déficit de oxígeno, al final genera estados de hipoxia que va a generar mayor vías, ¿no? Alternas, en este caso, de vías de anaerobia para generar, pues, ¿no? ATP, entonces va a haber más producción de lactato. Por ende va a haber un estado de acidosis, ¿sí? La misma acidosis al final, ¿no? Sumado con la hipotermia, más trastornos de coagulación. Más trastorno de coagulación, más acidosis. Y nunca se va a romper el ciclo, ¿no? Entonces, sumado a ello también, vamos a ver que hay una depresión o una disminución del calcio, ¿no? Y ahí viene ya la tetrada de la muerte, ¿no? Hipocalcemia, ¿no? Hipo, en este caso sería acidosis, ¿no? Metabólica, ¿no? La hipotermia y el trastorno de coagulación, ¿sí? Entonces, siguiente. Bien,
Entonces ya sabemos que va a haber al final, el trauma genera toda esta activación de citoquinas, de factores proinflamatorios, ¿no? Disfunción, en este caso, de la cascada de coagulación, de los factores de coagulación, ¿ya? Y se da un daño endotelial, ¿ya? Al final, la disfunción endotelial es lo que va a terminar de generar, ¿no? La lesión, digamos, vascular y por ende, ¿no? El trastorno de coagulación, ¿no? Mayor inflamación y el shock al final, ¿no? Por la pérdida y la fuga de capilar, ¿sí? Y esto obviamente va a repercutir en la perfusión de los órganos, ¿no? La perfusión efectiva, ¿no? Va a verse comprometida y por ende va a generar disfunción orgánica, ¿ya? Y al final, obviamente, la muerte del paciente. Entonces, es importante, ¿no? Preservar y la importancia de este peptidoglucano, que es el glucocálix, ¿sí? Que participa en la permeabilidad capilar, mantiene las uniones celulares. Entonces, tiene un efecto osmótico, ¿sí? Entonces, es importante, por eso cuando la hidratación es muy enérgica, también se pierde y se daña esta barrera que al final salvaguarda la permeabilidad, ¿no? Capilar. Entonces, hay que ser muy, también, digamos, ya no ser tan liberales y ser un poco más restrictivos en el tema de la fluidoterapia, que lo vamos a hacer más adelante. Sí, sí, adelante. Siguiente, por favor. Bien, entonces, un paciente obviamente cuando ya hay un daño, ya se ha dado la disfunción endotelial, hay daño de pérdida de glucocálix, ¿no? Entonces ya se ve que hay una repercusión en la perfusión, ¿no? Tisular, entonces ya se ve manifestaciones clínicas, obviamente ya pasó el periodo de adaptación, la respuesta neurohormonal ya se dio, ¿no? Entonces lo que ya sigue es una vasodilatación, ¿ya? Que obviamente se puede asociar ya a cambios incluso de lo que vendría a ser resistencia vascular sistémica. Ahí también viene un punto importante que de repente no les he mencionado, ¿no? El uso o no de vasopresores. ¿En qué momento usarían vasopresores? ¿Se usa vasopresores? ¿No? Viendo la fisiopatología, ¿no? De los pacientes con choque hemorrágico, pues sí, en algún momento sí va a ser de beneficio para el paciente, pero no de inicio, ¿no? Porque si no, al final generaría, pues, ¿no? Más vasoconstricción y por ende más sufrimiento y más daño celular y al final, ¿no? Un mayor incremento en el tema del sangrado, pues, ¿no? Y de la complicación del paciente. Entonces, viendo solamente los datos clínicos, nosotros podemos ya clasificar, ¿no? Un paciente con shock, ya, hipovolémico, hemorrágico, ya, ya sabemos, según la ATLS, pues, ¿no? Lo clasifica en grado 1, 2, 3 y 4, siendo los dos últimos, ¿no? El tercer y cuarto grado, ¿no? Los que ya van a tener mayor repercusión en la hemodinamia del paciente, ¿no? Ahí ya estaríamos hablando de una hemorragia masiva, sobre todo el de grado 4, ya estaríamos pensando ya en nuestros famosos protocolos de transfusión masiva, ¿sí? Entonces, es importante ver, ¿no? Cuantificar o estimar la pérdida de volemia, ¿no? Más del 30% ya va con un riesgo y una mortalidad pues asociada al paciente, ¿ya? Adicional a ello, vamos a ver que ya, miren, se agrega el déficit de base, ¿no? No se ve aquí el lactato, ¿ya? Pero como les mencioné inicialmente, tanto el lactato como el exceso de bases van a tener una, digamos, estimación en el riesgo, ¿no? Del paciente de que requiera una transfusión masiva. Y los cristaloides siempre van a estar presentes. La necesidad va de la mano en la fluidoterapia con la transfusión de hemoderivados. Y obviamente mayor severidad, pues va a haber más riesgo en este caso de usar de forma agresiva, pues, ¿no? Hemoderivados y fluidoterapia en este tipo de pacientes. Siguiente. Siguiente, por favor. Bien, entonces, todo paciente con trauma, ¿no? Con signos de hipoperfusión, ¿no? Con presiones históricas -80, presión arterial media -50, ¿no? Hipotermia, con alteraciones en la coagulación, ¿no? Hay consumo de fibrinógeno, disminución del INE, o mejor dicho, incremento, prolongación del INR, obviamente pues está
eh, se está valorando a este paciente y estratificando de que obviamente va a tener un peor pronóstico. Entonces lo que tenemos que hacer es enfocar y manejar al paciente, ¿no? Para ello, obviamente, ¿no? Ya nosotros ya hemos hecho nuestra valoración primaria, nuestra valoración secundaria, ¿no? Y ya sabemos qué vamos a hacer con el paciente. Entonces, hay algunos parámetros que también nos pueden ya orientar de en qué momento ya el paciente va a requerir del apoyo de hemoderivados, ¿sí? Recordemos que no todos los pacientes con shock, ¿no? O con sangrado, ¿ya? Van a acabar en shock hemorrágico o en un sangrado, una hemorragia masiva y por ende van a requerir soporte transfusional con los famosos protocolos de transfusión masiva, ¿sí? Para eso tenemos que estratificar también, ¿sí? Entonces, el índice de shock, ¿no? Y la presión de pulso son dos herramientas que nos van a ayudar y todavía tienen validez, todavía se siguen recomendando, ya aquí en la sexta edición de la Guía Europea para el Manejo de Sangrado Masivo y trastorno de coagulación por trauma, le da un grado, ¿no? De recomendación 1C, ¿ya? Entonces, sí es válido usar un índice de shock más de uno, ya te indica que el paciente está hipoperfundido, más de 1.4, 1.3, 1.4, ya tendrías que estar ya activando tu protocolo de transfusión masiva. Obviamente, eso se tiene que individualizar, no se tiene que generalizar, ¿ya? La presión de pulso también, más de 40, ya te indica que hay, ¿no? Un problema ya, en este caso, en la microcirculación, entonces también ya podría orientar el tema de la activación de protocolos de transfusión masiva, ¿sí? El ABC Score, en este caso, en pacientes con lesiones traumáticas, penetrantes, ¿no? Que presentan un FAS positivo, una presión arterial menos de 90 y pacientes con frecuencias cardíacas de más de 120, también nos pueden orientar. Tiene una sensibilidad de un 75%, especificidad del 86%, si es que la puntuación es mayor o igual a 2, que también nos orientan a que el paciente, pues no, está con un sangrado masivo y requiere soporte transfusional, adicional a la fluidoterapia que hemos iniciado, ¿sí? Siguiente. Bien, entonces ha habido muchos estudios ya de cómo hacer, y hasta ahora se sigue incluso viendo cuál es la mejor estrategia para una vez que un paciente identificado con una hemorragia masiva, ¿no? Requiera activación de estos protocolos de transfusión masiva, ¿ya? Ver cuál es el que genera mejor beneficio al paciente, porque recuerden, todos los estudios que se realizan, todos los ensayos clínicos, al final lo que nos importa son los outcomes, ¿no? Los outcomes primarios tienen que ser reducción de mortalidad, ¿sí? Entonces, de todos los estudios que se han visto, por ejemplo, que es el más representativo, ¿ya? Que se publicó en el JAMA en el 2015, un estudio, un ensayo clínico aleatorizado, ¿ya? Que se hizo en casi 12 centros en Estados Unidos, donde se valoró más de 600 pacientes con hemorragia, con choque hemorrágico, ¿ya? En los cuales se agruparan en dos brazos, ¿sí? Y se probó las estrategias ¿no? de 1-1-1 y 1-1-2, o sea, la proporción, en este caso, de la administración de hemoderivados en pacientes obviamente con criterios de sangrado mayor, o sea, pacientes con un choque hemorrágico de tercer y cuarto grado. Entonces, ¿qué se vio? Que al final no hubo una disminución, ¿no? Entre una y otra estrategia en la reducción de la mortalidad en los pacientes con shock hemorrágico, pero sí se vio que había un poco más de, digamos, de reducción en muerte por exsanguino, en este caso, exsanguinación que presentaron este grupo de pacientes en las primeras 24 horas. Se vio que fue menos el porcentaje de fallecidos, ¿no? En los que se usaba la proporción de 1-1-1. Valga, ¿no? Bueno, valga la redundancia, esta proporción consistía en administrar 6 plasma fresco congelados, un pool de plaquetas, o su equivalente que sería 6 unidades de plaquetas, y 6 en este caso, plaquetes globulares, ¿ya? Entonces, esta proporción, obviamente, al final
o esta estrategia, se vio que había en las primeras 24 horas una reducción, en este caso, la muerte por pérdida de volemia y menos trastornos de coagulación, ¿ya? Comparado con los pacientes a los que se le aplicó, digamos, la estrategia del 1-1-2, ¿sí? Pero hablando en mortalidad en ambos, no hubo una diferencia o una diferencia estadísticamente significativa, ¿sí? Entonces, en este estudio, ¿no? Se dio pie para que nosotros ya de ahí podamos usar esta estrategia, ¿no? En las proporciones de cómo dar el soporte transfusional, ¿no? En los pacientes que tienen este tipo de patologías. Siguiente. Bien, entonces, los protocolos de transfusiones masivas varían de institución en institución, ¿no? Cada uno en el seguro o en el MINSA, en el hospital que estén, han adoptado eh, protocolos ya incluso individualizados de cómo manejar una vez y ya captado este tipo de pacientes, porque obviamente ya le dije que la disfunción multiorgánica es rápida y por ende la asociación de la mortalidad es mayor en estos pacientes. Entonces, todo paciente, obviamente, que ya requiera más de 10 unidades, ¿no? Globulares en 24 horas, obviamente es un sangrado masivo, o más de 3 unidades en una hora, ¿no? Sobre todo paquetes globulares, también se considera ya, en este caso, una hemorragia masiva, ¿no? O 4 unidades, ¿no? Cuales fuesen, ¿no? Dentro de los primeros 30 minutos, también se considera ya un paciente con hemorragia masiva. En pediátricos varía, sí, ¿no? Se dice que en las 3 primeras horas que hay un 50% de la pérdida de la volemia o el total en 24 horas, ¿no? Una definición que varía, pero para que lo sepan, ¿no? Siguiente. Bien, entonces, esta es una propuesta, por ejemplo, ¿no? Sobre cómo llevar y cómo hacer el tema de la transfusión, en este caso, en el protocolo, ¿no? Un protocolo de transfusión masiva, que en este caso sabemos que el EMET se encarga de la activación, ¿ya? Entonces viene el equipo multidisciplinario comandado, ¿no? Obviamente por el emergenciólogo, el cirujano, ¿no? El banco de sangre, ¿no? La UCI, el anestesio, para, obviamente, definir, en este caso, y hacer control de daños. ¿Sí? Recordemos que ya un paciente que está en esta instancia es porque obviamente está crítico, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es, hasta que no se dé la corrección definitiva, que es la quirúrgica, ¿no? Darle el soporte transfusional y tratar en la medida posible de recuperar, ¿no? Volemia y la perfusión, en este caso, ¿no? De los tejidos que están sufriendo obviamente por la pérdida, ¿no? Constante en este caso, de sangre. Entonces, los paquetes globulares, ya sabemos, ¿no? Las proporciones en general van de 200 a 300 mililitros, ¿no? Están a una temperatura, ¿no? En la que se almacenan, pero obviamente tenemos que calentar. Lo ideal es calentar, todo fluido también calentar, porque a eso conlleva de que también el paciente entre en más hipotermia y por ende más trastornos de coagulación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar? Obviamente que haya un incremento por cada paquete, se espera después de que se suba, ¿no? 1 gramo por decilitro la hemoglobina, o en su defecto el 3% del hematocrito. Si hablamos de plasma fresco congelado, casi es el mismo volumen, ¿no? Pero el almacenamiento es a menor temperatura. Por ende, hay más riesgo, obviamente, de transfundir el plasma fresco congelado, pues de que genere más hipotermia. Por eso tenemos que precalentar también. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que por una bolsa, aproximadamente va a haber 200 miligramos de fibrinógeno, ¿sí? El fibrinógeno es importante, ¿no? Hay metas también, la resucitación, ¿no? Por objetivos, que también se dosa y se va midiendo cómo va, en este caso, el incremento de fibrinógeno, ¿sí? La respuesta obviamente es que por cada unidad, ¿no? Haya un incremento de 10 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Igual, las plaquetas también, ya es lo que espera por cada unidad o por cada bolsa de 50 ml, es que hay un incremento de 5.000 a 10.000 plaquetas por mililitro. ¿Sí? Siguiente. Eh,
Siguiente. Bien, como les dije inicialmente, ¿no? En ese estudio del 2015, estudio, ese ensayo clínico, la proporción que se evidenció, ¿no? Que generaba, digamos, menos muerte en las primeras 24 horas, ¿no? Fue la 111. Es que consistía obviamente en 6 unidades de paquetes globulares, ¿no? 6 unidades de plasma fresco congelado y un pool de plaquetas o 6 unidades, ¿no? Convencionales. Entonces, hay esquemas que se dan, ¿no? De una o dos rondas y el uso incluso aquí del ácido tranexámico, ¿ya? Esto es importante, ¿ya? Porque ya hay estudios que avalan, ¿no? Y es una de las pocas patologías que tiene evidencia en la que el uso de ácido tranexámico reduce mortalidad. Ya ustedes ya habrán escuchado el CRASH 1, CRASH 2 y CRASH 3, ¿no? Que es el último, ¿ya? Donde ya se vio que los pacientes con eh, lesiones o traumáticas, ¿no? Cerebrales tienen una reducción, ¿no? En mortalidad con el uso ya inicial de ácido tranexámico, que varía un poco en el tema de las hemorragias obstétricas, ¿no? Pero al final, ¿no? Es el estudio Woman, ¿no? Pero es el mismo enfoque, ¿sí? Entonces, se puede, aquí ya vemos que en este esquema se agrega el ácido tranexámico, 1 gramo que se pasa en 10 minutos, ¿no? Y luego lo dejamos en infusión de 8 horas. Y en hemorragias obstétricas repetimos otra vez un segundo bolo en 10 minutos. El objetivo, mantener fibrinogen más de 200, ¿sí? Siguiente. Bien, entonces, obviamente, en los pacientes con hemorragia masiva, ¿no? Lo que se espera, obviamente, es dar reposición, ¿no? Dentro de las estrategias con hemoderivados, ¿sí? Pero hay, en el tema de la transfusión también va de la mano con complicaciones, ¿no? Ustedes ya deben de saber, ya no se describe mucho, ¿ya? Pero hay complicaciones que van a haber por el uso, pues, ¿no? Agresivo, en este caso, de componentes de la sangre, ¿ya? El citrato de potasio es un preservante que tiene, usualmente está en plasma fresco congelado, ¿ya? Y la reacción, obviamente, secundaria se da más por la transfusión de este derivado. Entonces, ¿qué va a ser el siguiente? Siguiente, por favor. ¿Qué va a ser el citrato de potasio? ¿No? Pues va a generar, en este caso, una quelación, ¿no? Del calcio, ¿no? Y va a incrementar los niveles de potasio sérico y va a generar más hipocalcemia, ¿no? Por ende, más trastorno de coagulación, por ende, más acidosis, ¿no? Y más complicación en el paciente, ¿sí? Entonces, pero eso se ha visto que se da a partir de las 3 unidades en adelante. Por eso, ¿no? En los pacientes, ¿no? Que ya se dosan o que se transfunden, ¿no? O se realizan protocolos de transfusión masiva, ¿no? Ya bueno, agregar en este caso gluconato de calcio, porque ya sabemos que va a haber una quelación y una disminución del mismo a partir de la tercera unidad. ¿Sí? Hay un riesgo, obviamente, también por la cantidad de volumen que se pasa, de que hay una respuesta inflamatoria, ¿no? De que el paciente se congestione, ¿no? Que haga un trali, ¿no? Que haga un edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, esto está obviamente descrito y tenemos que estar preparados y tenemos que obviamente estar manejando al pie de cama el paciente y viendo cómo va la respuesta en nuestras terapias de resucitación. Recordemos que hasta este momento el paciente ya está crítico, ¿sí? Muy bien. Y obviamente el riesgo de infección que va asociado, ¿no? Siguiente. Bien, entonces, la reanimación de control de daños, que básicamente es lo que se tiene que enfocar en estos pacientes, ya que ya están en un estado deteriorado, ya va de la mano bastante con el tema del manejo de presiones. Ya sé que habrán escuchado por ahí muchos de ustedes lo que es la famosa hipotensión permisiva, ¿no? Todavía tiene evidencia, ¿sí? Todavía se emplea dentro de las estrategias, pero con mucho cuidado, ¿ya? Porque recordemos que los pacientes no solamente vienen por un choque hemorrágico, por un trauma abdominal,
pueden venir muchos de ellos politraumas, ¿no? Con tequeados, ¿no? Con fracturas de base de cráneo. Entonces, este concepto hay que tener mucho cuidado e individualizarlo. Bien es cierto, la evidencia respalda todavía, ¿no? Hay una recomendación de grado 1B, ¿no? En el tema de mantener presiones mínimas para mantener la perfusión mínima necesaria, ¿no? Y por ende, este, poder ir complementando en este caso con la fluidoterapia y los vasopresores. Pero los pacientes que están tequeados, ¿no? De graves sobre todo, no se aplica ya el tema de la hipotensión permisiva. ¿Sí? Obviamente, por lo que ustedes ya saben, ¿no? Lo que se tiene que hacer es preservar la perfusión cerebral, ¿no? La presión de perfusión cerebral. Entonces, no le vamos a quitar, a suprimir, pues no, volemia y generar más daño, ¿no? Entonces, en este caso sí se recomienda mantener PANS más de 80. Aquí, lo normal, todo paciente que esté tequeado de 50 a 60 es válido, con PAS entre 80 y 90, ¿ya? Ahora, incluso hay algunas publicaciones que dicen que son más conservadores y te dicen presiones arteriales medias de más de 110 a 120, que también es válido, ¿ya? Entonces, la reposición de líquidos, ¿no? Que es una estrategia en la reanimación y control de daños, eh, es válido, ¿sí? Como le dije inicialmente, pero hay que tener cuidado, no hay que ser tan liberales, ¿sí? Hay que asociarlo en este caso también con el caso, en este caso, el soporte con vasopresores, ¿sí? Pero depende del estado o de la fase en el que esté, ¿no? El shock. Recordemos que en fases iniciales no nos va a ayudar nada, más bien puede generar más riesgo de isquemia, ¿sí? Pero ya en una fase ya descompensada, obviamente que sí, tenemos que usar y es válido. Y es más, nos reduce, eso ya está descrito, que la asociación de vasopresores, sobre todo de noradrenalina y vasopresina, que tienen más estudios, disminuyen a la larga el uso de hemoderivados en los pacientes con choque hemorrágico, ¿sí? La reposición de líquidos también va de la mano, ¿no? No podemos ser tan liberales y indiscriminadamente, ¿no? Dejar al paciente ahí con el enfermero mientras, no sé, sacamos un AGA, mandamos a hacer otra persona. Hay que estar al lado del paciente, porque si nosotros no dejamos la indicación puntual, el enfermero le va, como se dice en el argot, chorrear un frasco entero de cloruro. Entonces, lo que va a generar, obviamente, es que haya más dilución, hemodilución, ¿no? En este caso, de los factores de coagulación, ¿no? Se pierde del tapón hemostático que está ahí, ¿no? Entonces se diluye el coágulo, ¿no? Hay más pérdida y daño del glucocáliz, por ende se altera, hay trastorno en la permeabilidad, más disfunción endotelial y por ende más sangrado. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay muchas recomendaciones, ¿no? Estudios donde se ve que hay estrategias. Una de ellas, por ejemplo, ¿no? Es usar bolos de 250 hasta que haya una compensación, en este caso, del trastorno de coagulación, ¿no? O otros incluso bolos de 500, ¿no? Hasta 1 litro, ¿no? Máximo de 1,5 litros a 2, no más, porque ya estaríamos haciendo iatrogenia y estaríamos sumando a que haya más trastorno de coagulación. Obviamente, si hay presencia de disfunción cardíaca, el paciente, como les dije, puede estar puede presentar pluripatologías secundarias incluso al mismo trauma, ¿ya? Entonces es válido iniciar en este caso dobutamina, ¿sí? Siguiente. Bien, entonces como le dije inicialmente, el lactato, la medición del lactato, del exceso de bases, ayudan a estimar esta deuda eterna que hay del oxígeno, que es al final lo que genera todos los trastornos, ¿no? Dentro de la fisiopatología, ¿no? Por los pacientes con shock por trauma hemorrágico, en este caso un choque hemorrágico por trauma. Entonces, el gasto cardíaco, la presión, ¿no? El volumen de sangre, ¿no? Va a poder, nos va a poder estimar de poder tomar la decisión de iniciar, ¿no? Transfusión masiva en nuestro paciente. Entonces, el lactato ya va de la mano con la mortalidad, eso ya es sabido, ¿no? Hay muchos algoritmos, muchas ecuaciones que se han hecho para calcular y estimar. ¿No? Un lactato de más de 9 va de la mano con un 25,
eh, un 5 o 6% de mortalidad, ¿no? Más del 12%, más del 12 milimol por litro, se asocia a un más del 50%. Un lactato de más de 16, 19, ya sabemos que la mortalidad pues va más de 16 a 19, mejor dicho, más del 90% de mortalidad se asocia, ¿ya? Entonces sirve para poder hacer seguimientos y estratificar y tomar decisiones, ¿ya? Entonces, la hipoperfusión tisular, ¿no? Y el sangrado, obviamente, nos va a poder, se va a poder controlar o estimar en este caso, este déficit o deuda de oxígeno dosando lactato en sangre. Siguiente, por favor. Bien, y la gran pregunta, ¿no? ¿Sirve usar fluidoterapia? ¿No? O sea, dentro de las estrategias ayuda, ¿no? En este caso usar fluidos dentro de las primeras horas, ¿no? En un paciente con shock, ¿no? Hemorrágico, secundario a un trauma. Siguiente, pues hay muchas revisiones, ¿no? Y como les comenté inicialmente, pues sí, o sea, sí, el uso de fluidos, pero no de forma liberal, ser más restrictivos por las complicaciones, ¿no? Y la iatrogenia que vamos a generar, ¿no? En aras de querer dar, digamos, un apoyo al paciente, ¿sí? Recordemos que el trastorno de coagulación va de la mano también con la sobrehidratación. ¿Ya? Entonces, la fluidoterapia sí, es válido iniciarlo con cloruro de sodio, ¿ya? Pero si es que se puede, ¿no? Soluciones balanceadas, pues más aún, ¿no? Entonces, hay un grado de recomendación 1B incluso. Obviamente, si el paciente está tequeado, ¿no? Por la osmolaridad que lleva, ¿no? En este caso, el lactato de Ringer, que es el que más manejamos nosotros en nuestras emergencias, porque plasmalay nadie tiene, ¿no? Solución Harman tampoco. Entonces, lactato de Ringer sí, pues ayuda bastante, pero hay que tener mucho cuidado en los pacientes con TEC, ¿no? Ahí sí está contraindicado. De más está decirlo por las complicaciones que se dan a nivel renal sobre todo, ¿no? Y los efectos adversos que generan, ¿no? A nivel de la hemostasia, más trastorno de coagulación, así que chicos no le vayan a poner albúmina, ¿no? Al paciente, ¿ya? Lo otro, obviamente, si es que requiere transfusión de eritrocitos, también, ¿sí? Obviamente hay metas también, ¿no? Si queremos valorar solamente hemoglobina, tener rangos de entre 7 y 9 es recomendable en pacientes con trauma, ¿ya? Que generen un shock hemorrágico, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la aplicación, obviamente, la corrección de la hipotermia, ¿no? Tratar de llegar a tener temperaturas más de 36,5 sobre, va a también mejorar el tema de las complicaciones por el trastorno de coagulación que se da secundariamente. Entonces, la coagulopatía, ¿sí? Va al final preservarse, ¿no? Si no se adoptan estas medidas. Obviamente la fluidoterapia, ¿no? Varía, las metas que se van a conseguir obviamente se van a ir individualizando, ¿no? Es diferente tener un paciente, ¿no? Con un trauma contuso, ¿no? Abdominal, o un trauma abdominal cerrado, tener un trauma penetrante, ¿no? Entonces, la agresividad va y la resucitación cubrió va a variar obviamente. Tener un paciente adulto mayor o pacientes pediátricos también, ¿no? Incluso hay algunas revisiones que dicen que los pacientes, ¿no? Los adultos mayores, ¿no? Cambia el tema de las metas de hipotensión permisiva, ¿no? Porque recordemos que son pacientes, ¿no? Con comorbilidades, con mayor resistencia, ¿no? A placas de aterómetro, por ende ya manejan presiones más altas. Entonces, en ellos puede variar también. Entonces, hay campo para estudiar, ¿no? En el tema de fluidoterapia. ¿Sí? Siguiente. Siguiente. Bien. El famoso ácido tranexámico, como les mencioné inicialmente, tiene mucha evidencia, chicos, ¿sí? Por favor, doctores, nunca se olviden, ¿no? De un paciente una vez ya diagnosticado de ingreso, ya tienen que ir ya preparando la infusión de ácido tranexámico, ¿ya? El antifibrinolítico, ¿no? En este caso que está ya con mucha evidencia, ¿no? En el CRASH 2, CRASH 3 ya respaldan el uso,
de ácido tranexamen, un grado de recomendación 1A, ¿no? Entonces, podemos pasarlo dentro de las primeras 3 horas y reduce mortalidad, ¿no? En este caso, los pacientes, ¿no? Se pueden dar en esquemas de 1 gramo, ¿no? Una carga inicial de 1 gramo, lo dividimos ¿no? en 100 de cloruro y lo pasamos en 10 minutos. Y luego hacemos una infusión en bomba, ¿no? En 250 lo diluimos otra ampolla de 1 gramo para pasarlo en 8 horas. Si estamos hablando de pacientes obstétricas, cambia, porque ahí hay una revisión que es el ensayo Woman, ¿no? Cambia un poco el esquema, ahí básicamente ya no se hace en 8 horas, sino pasamos 2 bolos, uno igual en 10 minutos 1 gramo y lo repetimos otro bolo más de 1 gramo, ¿ya? Entonces, obviamente no vamos a esperar, pues, no hacer estudios, eso no lo hacemos, no tenemos aquí en nuestra realidad, ¿no? Hacer estudios de viscoelástica, ¿no? Que se tiene mucha recomendación también porque se da en vivo cómo va el paciente respondiendo, ¿no? Al manejo ¿no? inicial que se da en la resucitación con fluidos, con hemoderivados. ¿Sí? Siguiente. Bien, entonces, ya hemos visto que hay mucha evidencia en temas de respaldo del manejo inicial en el paciente con fluidos, con hemoderivados, que a la cabeza, obviamente, sí o sí, el paciente ya se tiene que ir pensando si hay un shock, ¿no? Hemorrágico, ¿no? Severo, ¿no? De grado 3 y 4, y ya ir activando los protocolos de transfusión masiva que están individualizados en cada emergencia, ¿ya? Y de la mano, obviamente, con el manejo de fluidos de forma inicial. Entonces, nuestro paciente, obviamente, una vez que lo tenemos captado, nuestro ABCDE, ¿no? Y nuestro FAS, ¿no? Siempre haciendo el POCUS, recuerden, ¿ya? Hay que, obviamente, trabajar de la mano con nuestro equipo, ¿no? Para permeabilizar 2 vías de buen calibre, a la par sacar las muestras, darle la fluidoterapia, siempre sin evitar obviamente la sobrehidratación, ¿no? Y no ser iatrogenia, recuerden, ¿ya? Bolos de 250 o de 500, como dice la TLS, ¿no? Máximo hasta 1 litro, litro y medio, ¿ya? Vigilar cómo va el gasto urinario para hacer un buen balance, ¿sí? Siempre manteniendo metas de 0,5 sobre, ¿sí? Kilo en adultos, ¿no? Miligramos kilo hora, ¿ya? Evitar la hipotermia, ¿no? Los hemoderivados, sin cruzar, obviamente, de forma inicial, ¿no? Hasta que después ya, ¿no? Se dé el soporte inicial, ¿ya? Eh, Hay que aquí también un poquito tener cuidado, como le dije, con las complicaciones, ¿sí? De la mano viendo cómo va el patrón ventilatorio del paciente, si se congestiona o no, si hace rash, si hace eh, trastornos en este caso, o puede haber incluso alteraciones, ¿no? En la parte cardíaca, porque ya sabemos que puede haber más quelación del calcio, hay más potasio, ¿no? Por el citrato de potasio que viene como aditivo ahí en este caso en los hemoderivados, ¿no? Como preservante. La coagulopatía, obviamente, tenemos que hacer un monitoreo, ¿no? No se hace, se puede usar fibrinógeno, pero las pruebas de viscoelástica no se hacen, pero obviamente en realidades distintas y tiene buena, incluso va de la mano con la buena respuesta al manejo que se le da, ¿no? Los protocolos de transfusión masiva, ya sabemos, una vez detectado, ¿no? En hemorragia masiva, pues activarlos. Y el ácido tranexámico, ¿sí? No olvidarnos lo importante, reduce mortalidad, ¿sí? Tiene evidencia en trauma, usémoslo sin miedo. Y no lo vayan a usar como he visto yo cuando era residente, ¿no? Dejarlo en cada 8 horas, eso no hay ningún protocolo de cada 8 horas, ¿sí? Son solamente 2 gramos, ¿sí? De bolo y luego infusión de 8 horas, ¿sí? Y hasta obviamente que se dé todo esto, ¿no? El control de daños y el manejo definitivo, ¿no? Por parte del equipo quirúrgico, ¿sí? Bueno, eso era lo que le quería mostrar a ustedes, ¿no? Espero que eh, haya sido provechosa esta hora, disculpe más bien por la demora. Como le dije, salí de guardia y tuve un problema con la computadora, con el tema de la memoria. Pasa, pensé que nunca me iba a pasar. Igual, las disculpas del caso y agradecido con el doctor Vázquez por la oportunidad de mostrarle un poquito de mi experiencia, ¿no? De lo que he ido viendo en el camino,
y de algunos de errores que vamos a ir viendo, porque, y ustedes más aún, porque recuerden que la residencia no, la especialidad no acaba en la residencia, continúa, el aprendizaje es continuo, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias Rodolfo. La verdad que hoy día hemos tenido dos charlas magistrales en cuanto al manejo primero del trauma de cuello y ahora del manejo del choque hemorrágico, fluidoterapia y los análogos, ¿no? De repente yo tendría una pregunta, ¿no? Que si es factible de repente poder usar en algunos lugares donde no tenemos el plasma fresco y estamos en la relación 1-1 y usar el Octaplex. Ah, claro. Hay algunos casos, sí, pues puntuales, ¿no? O pacientes que, por ejemplo, ya tengan de fondo, o sea, como le digo, los pacientes no son pacientes como el libro, bonitos, rosaditos, ¿no? Vienen con sus comorbilidades y de repente por ahí hay un paciente que ya tiene de fondo un trastorno de coagulación, algún déficit de algún factor de coagulación. Entonces, el Octaplex, sí, está descrito incluso, ¿no? En la guía, si ustedes revisan también, ¿no? De la europea, ¿no? Sí se describe como, se puede usar como una estrategia cuando hay refractariedad, ¿no? Por ahí estaríamos pensando ya, o sea, ya hemos hecho todo nuestro protocolo de transfusión masiva, hemos ido aplicando, ¿no? Nuestra primera ronda, segunda ronda, le hemos puesto a hacer otro examen y el paciente sigue desangrando, sigue chocado, estamos con Nora, a dosis titulables ya altas, entonces si tenemos a la mano, si el Octaplex es válido usar y está descrito, porque ya eso daría a entender de que de fondo pues hay algún problema ya, ¿no? De un déficit de un factor de coagulación, ¿no? Y recordemos que también se da disfunción de factor 5 y el 8, ¿ya? Entonces es válido, dentro de la fisiopatología está descrito, ¿sí? Y como refractariedad, sí, se sugiere que puede usarse Octaplex. Sí está descrito, Doc. No sé si tendrían alguna pregunta a los médicos residentes. Bien, si no hay preguntas, vamos a dar por concluido la charla del día de hoy, agradeciéndote una vez más, Rodolfo, y me quedo, por favor, con los delegados de los R1 y los R2 para conversar un ratito. Listo, Muchas gracias, gracias. Doc. Saludos. Gracias, Doc. Buenas noches, gracias. Recording stopped. Doctora Valerie, ¿no? Doctora Valerie, que es delegada de los R2, por favor. ¿Y quién es el delegado de los R1? Disculpe. Yo soy doctor Diga. Ya, por favor, lo demás, por favor, retirarse de la sala y nos quedamos con los dos doctores nada más. Gracias.